Hola, quiero empezar esta plática contigo diciéndote una encomienda de nuestro Señor y también una promesa a la vez. Está en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, siempre estaré contigo. Qué hermosa, ¿verdad? Pues de ese Dios es el que estamos hablando, de ese que te dejó promesas, que te dejó instrucciones, que Él quiere que tú le conozcas. Y en esta serie de los milagros de Jesús, yo creo que hasta ahorita hemos podido experimentar, porque la intención de esta serie es que tanto tú como yo conozcamos y reflexionemos y vivamos un poco ese caminar de Jesús haciendo milagros y recibir cada uno de nosotros esa enseñanza especial y particular que tiene para ti y para mí. Ese fue el propósito, el poder entender que en medio de todos estos milagros se está exaltando nuestro Señor, que Jesús era Dios mismo y que Él estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo y por tanto guiado por todo lo que el Padre quería que hiciera. El Padre y Él uno eran, y Él nos dejó dicho, y también para los que no creían, los judíos, crean por mis obras, porque sus obras fueron espectaculares, sus obras fueron sobrenaturales, fueron sorprendentes. Si lo son en este tiempo, imagínense en aquellos tiempos. Bueno, eso es lo que nos dejó. Yo creo que en este caminar con Él, en estas reflexiones, en esta serie hermosa, yo quedé prendida de ella, porque a través de ella pude ver lo poderoso, lo majestuoso, lo grande en amor que es nuestro Señor, el amor por ti, por mí, porque vino aquí a estar con nosotros para mostrarnos su amor, para mostrarnos al Padre, para mostrar su poder y poder entender en nuestro corazón que Jesús es Dios mismo, es el Mesías, ¿sí? Y que vino por ti y por mí a través de todos estos milagros. Y te voy a decir algo, fuimos viendo desde el principio de señales, que empezó a abrirse. Fue el primero, y luego vino el otro y el otro. Tú sabes de cuáles te hablo, ¿verdad? Espero que hayan quedado guardados en tu corazón y esa enseñanza especial está ahí para que en el momento que tú la necesites surja como una fortaleza para seguir adelante, para no desfallecer, para seguir tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Sabes? Yo creo que al trascender en estas reflexiones de estos milagros, en el que pudimos vivir con Jesús, ¿verdad? Porque esa era la intención, que vibráramos, que viviéramos, que sintiéramos todo lo que Él hizo, y sobre todo, en medio de ver lo espectacular, lo sorprendente, ver lo profundo de su corazón y de cuánto nos amaba, cuánto nos amó y cuánto nos sigue amando, ¿verdad? ¿Sabes? Yo creo que hasta ahorita Él nos preparó, nos ha capacitado con todo esto, con todas esas reflexiones. Y yo pienso que ya estamos listos. ¿Sabes para qué? Para recibir nuestro milagro, para ver un milagro, y por qué no, para ser parte del milagro que Dios quiere que seamos. Entonces, pues empezamos. Es que estoy realmente emocionada, de veras, de ese amor tan grande de nuestro Señor. ¿Sabes? Los que estuvieron con Él, muchos no vieron,
Y nosotros no estuvimos ahí, pero sin ver creemos. Y el objetivo de esta serie es que tú creas. Que tú creas. Simple y sencillamente en Él. El milagro que vamos a reflexionar está en Juan 11, del 1 al 44, y es la resurrección de Lázaro, o la muerte de Lázaro. No vamos a leer como tal la Biblia, porque son 44 versículos, pero sí te pido que tú la medites, la leas. Por favor, léela y recibe lo que hay ahí para ti, para ti. En este momento te voy a platicar un poco, por lo más importante, pero te quiero decir que cada versículo es importante, pero te voy a platicar qué sucedió en ese tiempo con ese milagro, ¿verdad? Vamos a ir platicando. Entonces, te quiero decir que este es uno de los milagros más grandes y más difundidos en toda la historia, desde Cristo para acá, ¿verdad? Por eso lo vamos a tratar de una manera especial, porque es con el que cierra su ministerio. Es el broche de oro, es la cereza en el pastel. Así es este milagro. Y tú viste cómo fue subiendo de nivel cada milagro, y cada milagro llevaba un propósito de ir conociendo más y más de Él. Entonces, empezamos. La familia de Betania, que esa familia está conformada por María, por Marta y por Lázaro. Sí, era uno de los hogares con los cuales Jesús, y en donde siempre Jesús llegaba y disponía tiempo para estar con ellos en los viajes que hacía. Él pasaba y reposaba con ellos. Imagínate qué hermoso. Entonces, yo me pongo en ese lugar, digo, me gustaría, anhelo que mi hogar sea un hogar en donde a Jesús le encante venir a reposar, en donde Jesús quiere estar aquí conmigo, con mi familia, con nosotros. Y digo, ¿cómo? Pues definitivamente el motivo por el cual Jesús llegaba a esa familia era porque se sentía amado, querido. Lo recibía, me imagino, a lo mejor no con un gran banquete, pero con lo mejor que tenían en su corazón Marta, María y Lázaro. ¿Sabes? Tenían una amistad profunda con Lázaro, María y Jesús. Tenían una amistad profunda, hermosa, preciosa. Me imagino largas noches platicando, o tardes, ¿verdad? En donde ellos les externaban todo lo que habían pasado, todo lo que las preocupaciones, inclusive me imagino reían, que pasaban momentos muy plenos, como los momentos que se pasan seguramente en la presencia de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cuando lo buscamos, cómo nos llena, cómo nos fortalece, ¿verdad? Entonces, quiero pensar que así era, y estoy segura que así era, porque Jesús, o sea, Él iba y buscaba ese lugar, porque para Él era su lugar de reposo. Con el anhelo en mi corazón, de veras, que tu casa y mi casa sea el lugar de reposo de nuestro Señor Jesús, sea el lugar en donde Él llegue y se encuentra amado, querido, donde Él sienta que es el centro de los hogares, donde Él sienta que es todo para nosotros, que la amamos, que lo adoramos, le exaltamos, y que también vamos a Él cuando tenemos problemas y le platicamos nuestras cosas. Pero bueno, de veras, qué hermoso, ¿verdad? Cuando Lázaro, y te quiero decir que Lázaro significa Dios es mi ayuda, y así fue como se llama, ¿no? Cuando Lázaro se enferma, te decía, las hermanas mandaron un mensaje a Jesús, sin pedirle que llegara inmediatamente, así como mandamos un mensaje a nosotros: oye, ven, fulanito está enfermo, o a tu esposo está enfermo, mi hijo, ven corriendo. O cuando te llaman a ti a tu trabajo: oye, se enfermó tu hijo, sal corriendo, y salimos corriendo. No, ellos simplemente mandaron el mensaje siguiente. Le dijeron que le dijeran a Jesús: el que tú amas está enfermo. Así le mandaron a decir, ¿verdad? Ellos sabían muy bien cuánto las amaba y los amaba Jesús. Entonces ellos no le pidieron que viniera, ¿sí?, hasta Betania.
porque sabían y confiaban que Él iba a hacer algo para que Él sanara, definitivamente. Sabían que no era necesario que Él llegara porque habían visto tantos milagros ya. Sabían que el Maestro iba a llegar, o sea, de entrada eso. Algo iba a hacer, confiaban plenamente en Él. Sí, estaban totalmente seguros, ¿sí?, de lo que Dios haría. Entonces, si te das cuenta, en esta palabra donde ellas mandan un mensaje a Jesús, a mí me llama que ese mensaje es una oración que levantaron. Nosotros tenemos que estar siempre llamando a nuestro amado Señor a pedirle auxilio, ¿verdad? A decirle: te necesito, ven por favor pronto, ayúdame pronto. Ellas hicieron eso, levantaron una oración del fondo de su corazón, sí, y esperaron que respondiera con fe. Pero te voy a platicar algo. Sorprendentemente, la respuesta de Jesús al mensaje fue similar a la que tú viste cuando los discípulos delante del ciego de nacimiento platicaban, ¿no?, la situación de que si merecía o no merecía, o si tenía la culpa de estar así o no ciego, ¿verdad? Tú viste la respuesta de Jesús y yo me maravillé con esa respuesta, me maravillé. Y es lo mismo aquí. Al parecer parece que no importa, ¿no? Porque te voy a contar. Una vez más, Jesús dejaba saber que el Padre sería glorificado a través de esta aflicción que estaban pasando sus mejores amigos, sus amados hermanos, Marta, María y Lázaro. Pero en esta oportunidad afirma también que Él habría de ser glorificado en su camino a la cruz. Definitivamente así fue, ¿no? Claro que Él lo que mostró aquí, que todo lo hacía de acuerdo con su Padre. O sea, que Él iba a hacer al tiempo de su Padre, no al tiempo de las personas, de los demás. Cuando tú le estás pidiendo algo al Señor, no lo va a hacer a tu tiempo ni a mi tiempo, lo va a hacer en el tiempo perfecto, porque Él nunca llega tarde. Sabes, Él siempre va a hacer la voluntad de su Padre, no de los hombres, ¿sí? Pero te sigo platicando. Jesús, sin embargo, después de haber recibido esta noticia, así como recibe nuestras oraciones, se quedó en donde estaba por 2 días más. El Señor tiene sus tiempos, como te decía, y más allá de cualquier especulación, se me complica esta palabra, sobre las razones de su demora, sabemos que bajo la dirección de su Padre, del Padre, Jesús siempre obró en el momento oportuno, ¿sí? Mira, te quiero decir algo que pasaba en esos tiempos. En aquellos tiempos, los judíos tenían una tradición o una creencia o superstición, ¿cómo llamarlo? Que creían que cuando una persona moría, su alma habitaba o andaba alrededor del cuerpo, inerte, ¿sí?, esperando regresar, ¿sí? Por lo tanto, Jesús, como te decía, esto iba a ser para glorificar al Padre, pero también para glorificarlo a Él en su camino a la cruz, que ya estaba pronto. Entonces, Él esperó 2 días más para que se cumplieran 4 días, ¿sí? Y entonces, lo que iba a hacer en ese lugar y lo que iba a hacer a través de esa aflicción que estaban pasando, iba a honrar al Padre y lo iba a honrar a Él, y no iba a quedar la menor duda, sobre todo aquellos que lo perseguían, aquellos que por más que veían el poder de Dios obrando en Jesús, no querían reconocerlo, les daba envidia, ¿no? Entonces, yo sé que tú y yo muchas veces estamos desesperados en la respuesta de nuestro Señor, y quizá ahorita estás esperando la respuesta, y quizás ahorita estás pasando una prueba, otra prueba, y tú dices, ya, ¿verdad? Tú dices ya, por favor, ya. Cuando anuncia a Jesús a los discípulos que va a volver a Judea, pues estos impactan. Quizás se molestan, quizás se preocupan, se afligen, les da miedo, porque saben que si va allá, pues los judíos están persiguiendo a Jesús para apresarlo y para matarle.
Entonces, Él ve los corazones, Jesús ve los corazones de discípulos, y sin embargo, Él les da una respuesta con una frase, pues como siempre sus frases impactantes las tenemos porque nos atraviesan, nos hacen detenernos, nos hacen avanzar, nos hacen movernos, ¿verdad? Y Él dijo esta frase respecto al tiempo para trabajar y en el sentido del tiempo que Él tenía ya para hacer la obra del Señor. Y les dijo en Juan 11, 9 y 10, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Dice, el que anda del día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces, aquí Jesús les está diciendo, yo no tengo tiempo, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque mi Padre me mandó a cumplir las cosas que yo tengo que hacer, ¿no? Y no importa lo que yo tenga que pasar o lo que yo tenga que sufrir para hacer y cumplir todo lo que mi Padre me mandó a hacer. Entonces, me encanta porque aquí la intención de Jesús también, más que ir a ver a Lázaro, ¿no? Pues que estaba muerto, Él quería ir a ver a Marta, a María, Él quería ver cómo estaban, Él quería llegar a ministrarlas, Él quería ir a darles ese apoyo, a darles ese abrazo, a decirles aquí estoy, no están solos. Yo creo que eso era la intención de Jesús, ¿no? Porque Él pudo desde la distancia hacer el milagro de la sanidad, pero Él tiene los tiempos perfectos, nuestro Señor tiene los tiempos perfectos. Y te quiero decir algo, en medio de la situación que estemos, Jesús siempre va a estar ahí para ti y para mí, para fortalecernos, para consolarnos, para levantarnos, para seguir adelante. Él nunca nos va a dejar. Entonces, como los discípulos no entendían el sentido de las palabras de Jesús, en el sentido de que les dijo, sabe, yo tengo que ir a ver a Lázaro, porque Lázaro duerme, ¿sí? Y quiero ir para despertarle. Entonces los discípulos piensan, bueno, ¿para qué vas? Si se va a despertar, lo vas a despertar. Pero entonces Jesús les tiene que declarar, ¿sabes? Voy porque Lázaro ha muerto. Y les invita a ir con Él para que crean, ¿sí? Todos van con el Maestro después de esta declaración. Me gusta mucho lo que dice Tomás, que dice, vamos entonces y morimos con Él. Aquí Él declara, ¿no? Declara, mira, yo sé que tú y yo pasamos situaciones muy duras y quizás ahorita estás en medio de ella, ¿no? Y quizás nuestra fe o puede estar muy clara o puede estar difusa, porque las situaciones nos rebasan, ¿sí? Pero aquí hay una regla de oro. Encima de todas esas situaciones, nuestra fidelidad, nuestra lealtad a nuestro Señor siempre debe estar firme. ¿Sabes por qué? Porque nos va a mantener de pie. Siempre. Quizá estemos que ya no podemos, que no creemos, pero sabemos que Él está con nosotros, ¿verdad? Y que vamos a salir. Aunque en el momento nuestros ojos no estén viendo que las cosas cambian o mejoren. Pero lo que no podemos hacer es decir, no voy, no creo, ¿sí? Ellos, los discípulos, claro que tenían miedo, pero sin embargo ellos iban con el Maestro, ellos se arriesgaron, ellos sabían que eran perseguidos, no solo el Maestro, todos, ¿verdad? Sin embargo fueron. Yo te invito a ti que no importa la situación que esté pasando, quiero que sepas siempre y que tengas presente siempre en tu corazón que el Señor está ahí contigo, que como Él dijo, que el día no tiene 12 horas. Y sabes que el Señor siempre está con nosotros día y noche. Él no descansa, Él no duerme. Él está para ti y para mí. Al llegar Jesús, Marta sale a su encuentro desesperadamente, ¿sí? Mientras María permanecía en casa. ¿Tú qué vas a hacer ante la situación? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir en busca de nuestro Señor, del Maestro, a ponerte a sus pies, a rendirte a Él, ¿sí? A decirle cómo te sientes, cómo está y qué esperas de Él y qué quieres? Pero también decirle que lo amas, que confíes en Él, o te vas a quedar como María en la casa ahí, ahogada, encerrada, desolada, desfallecida, sola, hundiéndote.
¿Qué vas a hacer tú? Mira, cuando Marta sale al encuentro de Jesús, hay un cierto reproche en las palabras de Marta a Jesús, ¿sí? Como preguntarle, ¿por qué te tardaste tanto, no? ¿Por qué te tardaste tanto en venir? ¿Por qué te tardaste tanto? Si hubieras llegado a tiempo, mi hermano estuviera vivo. Ahí hay una declaración de fe, pero también hay un desespero de corazón de decir, te tardaste. Y yo sabía que tú lo ibas a sanar, ¿no? Y yo sé que a ti y a mí nos pasa, ¿no? Nos pasa, pero sin embargo, al final, Marta le dice, pero yo sé que todo lo que tú le pides al Padre, todo te lo concede. Todo lo que tú le pides al Padre, todo te lo concede. Sabes, aquí el corazón de Marta, como muchas veces nuestros corazones, ya estaba desilusionado, desesperanzada, ya desfallecía, pues ya estaba muerto su hermano. Yo creo que a veces tenemos esas situaciones, ya tenemos el desenlace enfrente de nosotros, ¿sí? Ya estamos decepcionadas, ya nos rebasó la situación. Vimos que sucedió lo que no queríamos que sucediera, ¿verdad? Pero sin embargo, le dice ella, sé que todo lo que le pides al Padre te lo concede. Entonces, tú y yo sabemos muchas cosas. Marta seguramente sabía de qué hablaba, pues pasaba mucho tiempo con ellos Jesús. Quizá les habló de muchas cosas, de muchas promesas, de muchas verdades, ¿verdad? Porque todo lo que hablaba Jesús era lo que el Padre le revelaba. Y Marta sabía muy bien quién era Jesús, igual que María y Lázaro. Entonces, en esos momentos, tienes que recordar esos tiempos que estás en la presencia y en la intimidad de Dios para decir, Señor, estoy pasando esto, pero sin embargo sé que tú me sostienes y que todavía vas a hacer cosas en mi vida, a pesar de lo que ya pasó, de lo que estoy pasando, ¿verdad? Jesús le afirma contundentemente a Marta que Lázaro habría de resucitar. Pero Marta entiende que se refiere al Señor a la resurrección de los que crean en Jesús, ¿verdad? En los creyentes, en los hijos de Dios. ¿Sabes? Jesús, cuando estaba hablando a Marta, se refería a lo que iba a suceder ya en ese momento, al milagro que ya venía, ¿verdad? A eso se refería Jesús. Sin embargo, pronunció una frase que yo quiero que tú guardes en tu corazón, que la tengas presente, porque eso es Él para ti, para mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad? Esta afirmación trasciende la vida física y aún los hechos que inmediatamente venían para Jesús. Venía que iba a levantar a Lázaro, pero venía la muerte y la resurrección de él, ¿verdad? Venía el Vía Crucis, venía esa muerte de cruz, venía ese dolor tan inmenso que el Señor sufrió en carne propia, ¿sí? Porque Él venció por ti y por mí a la muerte, ¿sí? Porque nosotros estábamos muertos en el pecado, pero Él vino a nuestra vida a darnos vida y vida en abundancia. Muchos estaban escuchando cuando estaba pasando esto. Había muchos que llegaron a acompañar a Marta y María, pues ellos eran muy conocidos en esa comunidad. Toda esa gente sabía que Jesús llegaba a verlos, toda esa gente sabía cuánto los amaba Jesús y cuánto ellos amaban a Jesús. Y allí había judíos y había mucha gente, ¿sí?, que escuchó esta declaración tan fuerte y tan tremenda que hizo Jesús, que ha quedado grabada en los corazones de quienes estuvieron cerca de Él e inclusive de los que no vimos, pero hemos creído a través de su palabra, y que nos ha impactado porque eso Él ha sido para nosotros. Su afirmación es tajante y es clara
no hay vuelta de hoja. También fue su declaración para la cruz. Jesús ha dejado preparar el camino para la acción. Con esta declaración, Él dejó declarado el camino, ¿sí? Y lo que nos mueve es la fe, es ponernos en acción. Él no se detuvo, Él siguió adelante y Él te dice a ti: no te detengas, yo ya lo hice todo por ti. Tienes que seguir adelante, no te des por vencida en la lucha que estés pasando, por el viacrucis que estés pasando, por ese hoyo en el que te encuentras. Sí, Él ya dejó todo preparado, ya dejó preparado el camino para que tú y yo nos levantemos, para que tú y yo entremos en acción. Pero Marta vuelve a la casa y le avisa a María que salga porque el maestro ya está allí. Entonces María corre, ¿sí?, a donde está Jesús. Y debemos recordar cuánto María amaba a Jesús, que se ponía a sus pies, que lo ungió con sus cabellos, con ese perfume caro, ¿verdad? Ella se postró delante del maestro, o sea, así como tú y yo lo debemos hacer muy seguido, lo necesitamos. Y lloró profundamente María, y el maestro también. El dolor de María conmovió a Jesús, lo sintió en lo profundo de su ser. Así siente el maestro por ti y por mí, así siente nuestro Jesús. Él sufre con nosotros, Él conduele con nosotros, de tal manera. Te digo algo, cuando estamos pasando esos momentos difíciles, tenemos que ir a conversar, tenemos que ir a buscar al Señor, tenemos que ir a sus pies, porque ahí es en donde nuestro corazón cobra aliento, ahí es en donde nuestras más grandes y profundas dudas se disipan, solamente en su presencia. Y así fue lo que hizo María. Y sabes, cuando vamos a la presencia de Dios, Él está con nosotros, Él siente nuestro sufrimiento, a Él le duele lo que pasamos, a Él le duele cuando nos alejamos de Él, a Él le duele cuando estamos en las luchas, cuando estamos en las situaciones duras, difíciles, en las adversidades. A Él le duele todo lo que pasamos, pero más le duele cuando no vamos a Él, cuando estamos indiferentes. Él llora junto con nosotros. Su presencia en ese momento está contigo y conmigo. Entonces Jesús le dice, delante de todos los que están ahí: vamos a verle. Jesús ha llorado por ti y por mí. Es importante destacar que aunque Jesús sabía que Lázaro ya había resucitado, porque Él lo sabía, Él lloró. Él sabía que cuando llegó ahí Lázaro iba a resucitar. Sin embargo, lloró profundamente, ¿sí? Se conmovió del dolor de María, de Marta, de sus hermanas que tanto amaba, de sus amigas, de su familia que iba a visitar. Era un dolor, ese dolor siempre ha estado en la humanidad, siempre ha estado con nosotros, ¿sí? Cuando perdemos a un ser querido es algo tan fuerte, tan profundo, que solamente su presencia nos hace salir de ese pozo, de esa agonía, de ese desespero. Marta y María se quedaban sin el amparo de su hermano, como muchas veces nos quedamos en la presencia de nuestros seres amados. Esa momentánea separación física, cuando mueren, nos duele profundamente en el alma. Jesús llora, pero más que llorar por Lázaro y por las hermanas, ¿sabes? Él llora por todos nosotros, por la situación que vivimos como humanidad, por el egoísmo de la humanidad, por la indiferencia de la humanidad, por los engaños en esta humanidad que vivimos, por las trampas en las que caemos, sí, por el rechazo hacia Él.
Tanto es el dolor de nuestro Maestro, tanto es el dolor de nuestro Maestro, que con firmeza y tal vez que con cierto tono de llamada de atención le dice a María y a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, en ese momento Jesús ora al Padre, dando gracias por haberle escuchado, y Él le dice: gracias porque yo sé que tú me escuchas, pero tuve que orar a ti y decírtelo para que escucharan todos los que están aquí y crean. El Señor, ¿sabes? Siempre nos escucha, ¿sí? Y quizá le quiso decir a María y Marta: recuerda, ubícate, entiende, aquí estoy, que no me conoces, yo tengo el control de las cosas, tengo el control de toda la situación. Pero a veces nos encerramos en esa vida que apesta, en esa vida horrible, en esa tumba apestosa, y te estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Pero Jesús te dice: cuando yo vengo, cuando yo estoy presente, cuando yo te pido que muevas esa piedra, esa roca, hazlo, ¿sí? Porque solamente así vas a ver la gloria de la que yo te hablo. Cuando yo estoy, te pido que confíes, te pido que creas, que veas esa paz a través de mí, de mi presencia. Que tú creas que con mi presencia, aunque el mundo te esté sacudiendo, ahí estoy con esa paz que sobrepasa entendimiento. María, Marta no querían que Jesús quitara la roca donde estaba sepultado, o la piedra donde estaba sepultado Lázaro. Sin embargo, por eso les habló así Jesús. Y entonces sucede el gran milagro. ¿Sabes? Aquí hay en estos pasajes tenemos mucho que aprender, ¿sí? Hay una gran enseñanza aquí. Jesús anticipadamente agradece al Padre porque sabe que el Padre le concede todo lo que le pide y quiere que los judíos lo sepan. Así para ti, para mí, quiero que sepas que nuestro Señor Jesús es nuestro intercesor ante nuestro Dios, ante nuestro Señor, nuestro Padre. Él intercede, Él ora por nosotros, Él ora para que nuestra fe se fortalezca. Esto es también para nosotros. Jesús nos dice que cualquier cosa que pidiéramos al Padre en su nombre, creyendo que lo recibiremos, nos vendrá, lo recibiremos. Entonces, a gran voz, Jesús llamó a Lázaro. Como te ha llamado a ti y como me ha llamado a mí, para que salgamos de esa tumba oscura, de esas profundidad en la que estamos, en nuestras debilidades, en nuestro mal carácter, en nuestro egoísmo, en esas relaciones que nos hunden y nos sepultan, en esas ataduras, en esas cadenas. Y el que había muerto salió, dice la palabra, atado de manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Así el Señor te llama a ti, me llamó a mí, y lo hace constantemente para que salgamos de esa oscuridad, ¿sí? De esa profunda soledad. Dice en la palabra que le dice Marta y María: Señor, ya apesta el cuerpo de Lázaro. Ya estaba en estado de putrefacción. Así ha estado nuestra vida, en ese estado, en esa fosa, ¿verdad?
Fue así que algunos de los judíos creyeron a Jesús. Todos vieron ese milagro impresionante. Cayeron sobre sus pies cuando vieron, eso fue impactante. Pero te voy a decir algo, otros, aunque vieron y creyeron, se fueron con los fariseos y contaron lo que habían visto, con dos intenciones, para obtener algo, ¿verdad? Seguramente alguna ganancia, porque sabían que lo perseguían. Había maldad en sus corazones. Las señales y las maravillas nunca tienen un propósito egoísta. Siempre sirven para que la gente crea en el Señor, en nuestro Señor y Salvador Jesús. Dios quiere y puede usarte a ti y a mí con ese fin. ¿Qué esperas? No te detengas. Para eso tienes que amar todo lo que Él ama y tienes que odiar todo lo que Él odia. Tú tienes que saber dónde estás ubicado. Tú tienes que saber ante la situación que estás parado, depender de esa situación o depender de la autoridad del que está por ti, del que todo lo puede, del que todo lo hace. Los seres humanos podemos manipular las situaciones, podemos decir lo que pensamos, creemos, ¿sí? Lo que nos conviene. Pero nadie puede detener que el reino de Dios se establezca en tu corazón y en el mío. ¿Sabes? Cuando Jesús vino por ti y por mí, a través de todos esos milagros y maravillas, ¿sí? No vino para debatir qué piensas o qué crees. Él vino solamente para que creas. Y lo hizo con sus señales y maravillas. En algunos de ellos, de esas personas, de esos que no creyeron, no tuvieron intención de creer en Jesús, sino que primero, más que nada, fueron prisioneros de sus orgullos y de ese fanatismo en el que ya estaban envueltos, en el que muchas personas están envueltas todavía. Veían que el poder de Dios actuaba en Jesucristo, en el Maestro, y siguieron pensando en matarle, ¿sí? Muchos, viendo las más extraordinarias maravillas, no quisieron creer. En Juan 5:4 dice que porque todo lo que es nacido del Señor, o sea, tú y yo, con nuestra fe, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, y es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto nos muestra que seguir a Jesús es un hecho de fe, solamente de fe, es de caminar sobre las aguas, de que nos volvió la vista el Señor, de que tomamos ese vino, ¿sí? De que nos da alimenta, de que nos levanta. A veces podemos ser testigos de grandes milagros y en ocasiones pues las cosas serán normales. Pero seguir al Señor siempre debe de ser nuestro fin en nuestra vida. Te quiero decir que Él nos manda a confiar, que Él es la vida y que Él es la resurrección, que Él es nuestro Salvador. La aplicación de esta enseñanza, este milagro tiene muchas enseñanzas, pero vamos a referirnos especialmente a la enseñanza donde el Señor nos dice: yo soy la resurrección y la vida. Y lo manifestó con verdad, haciendo que Lázaro volviera a la vida. Su obra confirmaba sus palabras, y Él es eso para nosotros. Como hijos de Dios, debemos proyectar nuestra vida más allá de la muerte física, porque algún día vamos a partir con nuestro Señor, vamos a partir de este mundo, o vamos a pasar esos momentos en donde seres amados partan de este mundo. Pero sabemos que aquel que resucitó a Jesús, que resucitó, a Lázaro de los muertos, también lo hará con nosotros, para que vivamos eternamente con Él. Esa es la esperanza que tenemos, que nosotros no tenemos una muerte y no nos quedamos ahí, solamente transitamos por ella,
para llegar a la vida eterna, esa esperanza que tenemos todos los que somos hijos de Dios. Nuestra vida debe ser una respuesta clara a esta esperanza que solo en Jesucristo puede darnos. Así que ruego al Señor que traiga ánimo y fortaleza y paz a tu corazón, porque ahí donde estás, ahí está Jesús contigo para confortarte, para consolarte, para recordarte que Él te ama y que ninguna situación, por más grande que sea, va a mover una pizca del amor que tiene por ti y de que va a hacer grandes cosas en tu vida. La garantía es que Él está con nosotros eternamente y que algún día estaremos con Él. Yo me despido nuevamente diciéndote en Juan 25:26, yo soy la resurrección de la vida, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Bendiciones.